Ya voy a buscar. He querido hablar para darle mi apoyo. ¿Dónde compraste esta? Me ve. Es que esta me encanta porque le das vuelta aquí, así padrísimo para regresar a adelantar. Ambos sí, a mí me facilitó muchísimo. Yo tenía una pero la regalé. Hay una más más buena, que es creo que la 750, esta ya tiene como 2 años. Es como la 750, que ahora ya como la Sony, ya ves que le aprietas y te da el track exacto que quieras. Ah, ok, ¿cómo está? Como el divide, ajá, que te divide y aparte ya te graba mejor, porque esta no tiene, o sea, sí graba bien, pero siempre está Quizás se satura un poquito. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio multidisciplinario para llevar a cabo la presentación de la medición multidimensional de la pobreza en México 2008. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social les brinda los buenos días. En primer lugar, quisiéramos agradecer la presencia y participación de nuestras invitadas y nuestros invitados que nos acompañan en el presidium. Permítanme presentarles. En primer lugar, el doctor David Gordon, director del Townsend Center for International Poverty Research de la Universidad de Bristol. Nos acompaña el licenciado Juan Carlos Flores, jefe de la Unidad de Políticas Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Se encuentra también la licenciada Clara Hussidman, presidenta de Incide Social AC. El doctor James Foster, profesor of Economics and International Affairs, the Elliott School of International Affairs de la Universidad George Washington. Está también con nosotros la doctora Sabina Alcaire, directora de la Oxford Poverty and Human Development Initiative. Le damos la bienvenida al doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Y está también con nosotros el doctor Fernando Alberto Cortés Cáceres, del Colegio de México. Muchas gracias por su asistencia. Quisiera presentarles también y darle la bienvenida a las y los integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a donde pertenece el doctor Alberto Cortés Cáceres y que preside el doctor Gonzalo Hernández Licona. Están con nosotros el doctor Félix Acosta Díaz, del Colegio de la Frontera Norte. El doctor Agustín Escobar Latapí, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente. La doctora María Graciela Feyermuth Enciso, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste. La doctora Graciela María Teruel Belis Melis, de la Universidad Iberoamericana. Y el doctor Juan Rivera Domarco, del Instituto Nacional de Salud Pública. Le solicito al doctor Fernando Alberto Cortés Cáceres, del Colegio de México, tome la palabra. Muy buenos días, colegas del presidium, señoras y señores que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy, miembros del Coneval. Agradezco a mis colegas de la Comisión Ejecutiva, quienes me hicieron el honor de elegirme para dirigirles estas palabras.
El Coneval es una institución sui generis, pues si bien es un órgano del gobierno federal, inscrito orgánicamente en la sede Sol, está guiada en su actividad cotidiana por una comisión ejecutiva formada por 6 académicos, electos en concurso público por una instancia en que se combinan miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Estatal y Municipal, y un secretario ejecutivo quien la coordina. Lo peculiar es que los académicos, estando en Coneval, deben continuar laborando en sus correspondientes instituciones académicas. Esta figura permite una doble fertilización, tanto de nuestro quehacer académico como del trabajo en la solución de los desafíos que se presentan en el Coneval. El trabajo de la Comisión Ejecutiva se eleva al Comité Directivo, con presencia de la sede Sol, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, más los 6 consejeros académicos que forman parte de la Comisión Ejecutiva. La Ley General de Desarrollo Social emitida en 2004, que originó el Coneval, institución que empezó a crearse a partir de mediados de 2006, establece que es el organismo encargado de evaluar la política de desarrollo social y elaborar la metodología de la medición multidimensional de la pobreza, señalando además las dimensiones que deben considerarse en este empeño. El día de hoy presentamos los resultados a que hemos llegado después de arduas jornadas, trabajando en un campo que aún es objeto de debate en el ámbito académico. Esto quiere decir que todavía no disponemos de soluciones relativamente estándar, como cuando se mide la pobreza por ingresos, en cuyo caso los debates están mucho más limitados. Pero en la solución de nuestro problema, nosotros contamos con la ayuda de la propia Ley General de Desarrollo Social, quien establece el vínculo entre pobreza y programas sociales, políticas sociales y política social. Esto quiere decir que nuestra medición debe ser útil para orientar la evaluación de la política de desarrollo social y, secundariamente, para insertarnos en la discusión académica sobre la medición uni- o multidimensional de la pobreza y los diferentes enfoques que compiten en este último ámbito: bienestar, activos, capacidades, necesidades, etc. Los resultados que hoy se presentan ante ustedes están orientados a ligar la medición de la pobreza con la evaluación de la política de desarrollo social en México. Es una solución particular a la medida de nuestros problemas, pero tenemos la esperanza de que sea útil más allá de nuestras fronteras. Una de las normas de la academia que hemos trasplantado al Coneval es que todo avance del conocimiento debe ser replicable por cualquier otro investigador antes de ser considerado como parte del fondo de conocimiento acumulado. El equivalente en este ámbito se denomina transparencia. La medición multidimensional es transparente, así como lo han sido las mediciones de pobreza por ingresos y en general todos los productos del Coneval. Esto quiere decir que pondremos a disposición de la ciudadanía los elementos necesarios para que se reproduzcan los resultados que presentamos. Es indudable que en los documentos que acompañan a la medición se omitan detalles del cálculo. Estos necesariamente están presentes en los programas de cómputo que hacemos públicos en el sitio del Coneval. Para llevar a cabo esta labor fue necesario la voluntad
el compromiso y extensas e intensas jornadas de trabajo del personal de Coneval. Agradezco la oportunidad para reconocer la magnífica labor desempeñada por la Dirección General Adjunta de Medición de la Pobreza, sin cuyo concurso este empeño no se habría concretado. También han contribuido los miembros de la Dirección General Adjunta de Evaluación, quienes nos han permitido establecer los vínculos entre ambas funciones sustantivas. La Dirección Adjunta de Coordinación nos ha ayudado a organizar nuestro trabajo tanto dentro como fuera del Coneval, permitiéndonos conocer ámbitos muy diversos de la realidad política del país, normalmente fuera del alcance del mundo de la academia. Ustedes comprenderán que nada de esto es posible si no hay personal capacitado y eficiente en allanar los vericuetos administrativos y legales. Todas estas actividades son articuladas por Gonzalo Hernández Licona, quien es nuestro secretario ejecutivo, a quien le solicito, a nombre de la Comisión Ejecutiva, presente la medición oficial de la pobreza en México, que se enmarca dentro de los lineamientos establecidos por la Ley General de Desarrollo Social. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Realmente es un gusto estar aquí con todos ustedes presentando esta metodología novedosa, multidimensional de la pobreza. El doctor Fernando Cortés señaló a varias personas que han contribuido, y yo cuando pedí una lista completa me dieron esto, que es una lista de muchos nombres que seguramente no voy a poder mencionar y agradecer, pero quisiera sí señalar algunos de ellos al menos, porque el proceso de medición multidimensional es un reto que el Congreso le puso al Coneval. Es un reto bastante complejo. Las mediciones siempre son en general de una dimensión, dos dimensiones a veces. Aquí son al menos 8 dimensiones, y eso implicó un reto técnico importante, y por lo tanto desde el inicio del 2006 prácticamente que empezamos con este proceso, tuvimos que, además de sumar a la expertise de los consejeros académicos, sumar la expertise de muchas personas con muy buenas ideas. Menciono muy rápidamente a François Bourguignon, a Nanak Kagwani, a Nora Lustig, Javier Ruiz, Emanuel Escufias, Michael Walton, Julio Volvinic, Chakrabarti, James Foster, David Gordon, Rubén Hernández, Humberto Soto, Sabina Alcaire, Luis María Celín, Rodolfo Latorre, Enrique Hernández Laos, Clara Hussitman, Gladys López Acevedo, Rosa María Rubalcaba, Susan Parker, Eric Thorbeck, Samuel Freige, Luis Felipe López Calva, Rafael Pires, Héctor Robles, Luis Rubalcaba, John Scott, José Vences, en fin, un número amplio de personas que con diferentes ideas nos han aportado importantes elementos, y por supuesto nombrar otra vez al equipo de Ricardo Aparicio, que realmente hizo un trabajo espectacular, Enrique Minor, Víctor Pérez, Rosó Peinador, y también de manera muy especial, no con nombres, pero no hubiera sido posible pensar a lo mejor en un esfuerzo como estos si el Congreso no hubiera pedido una medición multidimensional. Por lo tanto, este esfuerzo viene iniciado por lo que el Congreso hace ya un par de legislaturas pidió, con la creación del Coneval, una medición multidimensional. Entonces, por lo tanto, es un esfuerzo no del Coneval, sino de México, me parece, en su conjunto. Entonces, si me permiten, empiezo la presentación como tal, diciendo, bueno, ¿para qué una medición multidimensional distinta a las que ya tenemos? En primer lugar, como ya lo dije, se establece en la Ley General de Desarrollo Social. Nos piden hacer una medición multidimensional, que ahorita voy a detallar. Y la lógica, además de que sea por ley, es que el ingreso, si bien es una parte importante del bienestar de las personas, es insuficiente para medir la problemática que el país o los países tienen.
De ahí que por muchos años se han intentado hacer mediciones a nivel más macro que incluyan otras cosas además del PIB, por ejemplo, del PIB o del ingreso. Y de hecho, la pobreza y el desarrollo social y político tiene una problemática de muchas dimensiones, de muchas caras, de muchas facetas. El Coneval, como ustedes lo saben, hemos venido dando a conocer evolución de la pobreza, pero lo hemos hecho de manera separada. Hemos dicho, miren, por el lado de ingresos, la pobreza ha tenido esta evolución. Recientemente aumentó, etcétera, pero además hay que reconocer que las coberturas básicas han venido mejorando. Entonces es una forma de decirlo multidimensionalmente, pero no agregada. Este esfuerzo es de agregar tanto la esfera del ingreso como la esfera de otras dimensiones. ¿Qué ventajas tiene esta medición? Vamos a ser de los primeros países, si no el primero, de tener oficialmente una medición multidimensional de la pobreza, y eso me parece nos tiene que enorgullecer. Esta metodología tiene principalmente un enfoque de derechos sociales. Este reconocimiento que está en la Constitución, que está en la propia Ley de Desarrollo Social, en donde además del bienestar por ingreso, para que los mexicanos seamos mejores, tenemos que tener el cumplimiento de nuestros derechos sociales, y esta metodología tiene esa filosofía. La metodología se puede ver con ella la interacción de la política económica y la política social, porque ambas nos hablan de la evolución de la pobreza. Además, se pueden analizar diferentes subpoblaciones. Podemos ver, como vamos a ver en algunos ejemplos, qué pasa con los indígenas, con adultos mayores, con niños y niñas, y por supuesto con estados como la ley nos marca, y en 2010, 2011 tendremos, cuando tengamos el censo, por municipios con la misma metodología. Además, en esta metodología se hace visible la pobreza, pero también la población vulnerable que tiene problemas de ingreso o carencias. Hoy se hace visible, y en la metodología anterior esto no era posible. Además, la metodología hace más claras las políticas que deben aplicarse conjuntamente para mejorar el desarrollo social, el desarrollo en su conjunto, que son las políticas sociales y también las económicas. Lo económico tiene mucho que influenciar en la pobreza, como ya lo hemos visto recientemente y en varios años. Políticas no solamente focalizadas, que son importantes, sino también políticas universales. Los derechos sociales tienen un elemento de universalidad, y que las acciones de política pública sean preferentemente complementarias en vez de ser aisladas. En el proceso de la metodología, que ha sido, como Fernando lo dijo, un proceso intenso de construcción desde 2006, una consulta permanente, como ya lo platicamos, con investigadores nacionales, internacionales, incluso con consulta a la población. Hicimos una encuesta para determinar qué bienes, qué artículos eran necesarios para la población e incluirlos en la línea de bienestar. Se llevó también a cabo una encuesta junto con el INEGI, que también quisiera detenerme un segundo para reconocer la muy buena sociedad que hemos hecho con el INEGI, Ana Laura Pineda, todos los vicepresidentes, el doctor Sojo, porque, como dice la ley, el insumo para la medición de pobreza tiene que ser la información que genere el INEGI, y quiero, por lo tanto, reconocer este gran apoyo. Hicimos, por lo tanto, un módulo de condiciones socioeconómicas que recientemente hemos recibido, que tiene las preguntas que necesitábamos para tener esta medición. Esta se diseñó en 2008 y tiene la particularidad de que también tiene representatividad a nivel de Estado, porque antes la encuesta de ingreso-gasto no tenía representatividad a nivel de Estado, y a partir de ahora lo tiene con este módulo. Y un último comentario es que cuando uno habla de pobreza, siempre es difícil poder sentar los umbrales de quién es y quién no es pobre. El enfoque de derechos nos dice que los umbrales se asignan conforme
la norma y la ley lo dicta, que es una forma un poco más transparente de decir cómo son los umbrales. Entonces, esta fue la forma principal de hacerlo. Entrando en materia, recordarles a ustedes que la ley nos pide que la medición de la pobreza tenga estas dimensiones: ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Esas son las 8 dimensiones que el Congreso nos pide utilizar para la medición, que es, insisto, un reto importante. Ya dije hace rato, el enfoque principalmente es de derechos sociales, que provienen de las garantías constitucionales, y es una pobreza asociada a carencias sociales. Pero también aceptar que la parte económica es relevante y, por lo tanto, el bienestar económico es otro de los elementos para la construcción de esta metodología. ¿Cómo es en concreto gráficamente la metodología? En primer lugar, reconocer que para esta metodología de medición, toda la población del país es importante. Toda la población, cuando hablamos de derechos, toda la población es relevante y, por lo tanto, es materia de preocupación del Estado. El ingreso corriente per cápita va a estar medido en la parte izquierda a nivel de bienestar, y las 6 carencias de educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos y alimentación estará medida en este eje de derecha a izquierda, es decir, personas sin ninguna carencia, con 1, con 2 o con 6 carencias. Y finalmente, la última dimensión, que es seguramente la más complicada que nos puso el legislador, es el grado de cohesión social. El grado de cohesión social no es un atributo individual, tiene que ver con la sociedad. Por lo tanto, la forma de medir esta dimensión va a ser a nivel territorial, por país, por estados, por municipios. El grado de cohesión social va a ser un elemento territorial. Con esto en mente, y profundizando sobre el proceso, tenemos lo siguiente. Empecemos por la parte de carencias sociales. Aquí hay que identificar primero aquella población que no tiene ninguna carencia social y después identificar a todas las personas que tienen al menos una carencia. Todas ellas son relevantes para la política pública porque tienen al menos una carencia social por este lado. En segundo lugar, tenemos una línea de bienestar económico que incluye las necesidades de la población y tenemos que, por lo tanto, esta población que está aquí es relevante para la política pública porque nos dice la población con ingresos insuficientes. Si bien es cierto que toda esta población es relevante, cuando uno habla de pobreza es importante hablar de prioridades nacionales y hay que identificar quiénes son las personas que tienen mayor gravedad tanto en las carencias sociales como en el ingreso, y por lo tanto la pobreza multidimensional es ahora aquellas personas que tienen mayor sufrimiento social, que tengan al menos una carencia social y que tengan un ingreso relativamente reducido. Esta es la pobreza multidimensional y que es relevante porque ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo la población entera es relevante, esta población es relevante, esta población es prioritaria para la política pública. Y dentro de esa población también tenemos priorización. Tenemos una línea de bienestar mínima, que es el valor de una nueva canasta alimentaria. La canasta alimentaria que teníamos antes era una canasta prácticamente de 1984 y el Coneval ha hecho por prácticamente un año una nueva canasta alimentaria que no solamente incluye la necesidad calórica y de proteínas, sino también de micronutrientes. Entonces, esta población es relevante y también la población que tenga muchas carencias, es decir, la mitad o más es la población pobre, extrema, multidimensional, con lo que tenemos la pobreza multidimensional extrema, esta pobreza moderada y la suma de las dos es la pobreza multidimensional que tenemos ahora. Esta es la identificación de la pobreza en la pobreza multidimensional, que implica la combinación
del conjunto de dimensiones, en la parte de bienestar económico y en la parte de derechos sociales. Pero finalmente, hay que ser conscientes de que hay población en estos dos lados que le hemos llamado vulnerable por ingresos y vulnerable por carencias, que es relevante para la política pública. ¿Por qué? Porque si bien no es población estrictamente en pobreza, es población que tiene algún problema económico y social, ya sea que tenga alguna carencia, aunque el ingreso sea relativamente alto, o tiene problemas de ingreso, aunque en ese momento no tenga carencias. Estas dos poblaciones son relevantes para la política pública. Y finalmente tenemos a la población sin carencias y con un nivel adecuado de bienestar económico. ¿Cuál es el objeto de la política pública? El objeto de la política pública es llevar a la población de estos espacios a este espacio. Por lo tanto, lo que hay que medir permanentemente es, primero, en qué medida la pobreza ha bajado o ha evolucionado, en qué medida la vulnerabilidad se ha reducido y, por lo tanto, en qué medida tenemos poblaciones que no tienen ya carencias y tienen un adecuado ingreso. Este es el objetivo de la política pública, en donde se destaca la importancia de las políticas económicas, de bienestar económico, y las políticas sociales que tienen que ver con las carencias sociales. Una persona, por lo tanto, en resumen, se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo medimos la pobreza ahora? Bueno, una forma a lo mejor muy ilustrativa de verlo es, en este cuadrante ya decíamos está toda la población nacional y el primer paso es decir, ¿qué porcentaje de estas personas sobre el total son las personas en pobreza? Entonces el primer elemento es el porcentaje de las personas que son pobres. Pero eso no nos dice toda la historia de una persona en pobreza. ¿Por qué es muy diferente una persona en pobreza aquí que una persona en pobreza acá? Las dos son pobres, pero esa tiene una carencia y esa tiene 6 carencias. Por lo tanto, a partir de ahora, lo que también pondremos a disposición del público, de su conocimiento, es el promedio de carencias que la población tiene para ver qué avance o retroceso ha habido entre la población en pobreza. Podría ser, por ejemplo, que la pobreza suba por un elemento económico, pero que la política social haya mejorado el número de carencias a la baja, o al revés, que esto haya aumentado y que el porcentaje haya subido, y por lo tanto, tanto James Foster como Sabina Alcaire han tenido una buena idea de combinar los dos elementos, tanto el porcentaje de pobreza como el número promedio de carencias, multiplicarlos y tener lo que ellos llaman la intensidad de la pobreza. Por lo tanto, tanto el elemento de número de carencias como porcentaje se refiere en un solo número a la intensidad de la pobreza, que nos parece una muy buena idea de hacerlo. Por lo tanto, el promedio de carencias es relevante. Y también lo mismo tendremos para la pobreza extrema multidimensional, no solamente el porcentaje de personas que están aquí, sino la distancia en carencias, la profundidad y la intensidad. Y finalmente, en cohesión social, que ha sido una de las variables más complicadas para nosotros y seguramente para muchos académicos, la cohesión social la vamos a medir de la siguiente manera. No es lo mismo una sociedad como esta de dispersa que una sociedad como esta que está más junta. Por lo tanto, una medida muy lógica, dados los datos que tenemos con el censo y con las encuestas de hogares, es que una medida de dispersión, como la desigualdad vía Gini o la polarización, nos puede dar cuenta de qué tan separados o juntos estamos los mexicanos respecto a los derechos y al bienestar. Entonces, esta es la forma territorial, digo territorial porque se aplica al país en su conjunto o a los estados o a los municipios para tratar la cohesión social. En concreto, con los datos de 2008, yo insisto que son 2008 porque son los datos que tenemos, no tenemos datos de INEGI novedosos, tenemos la siguiente foto del país en 2008. La pobreza moderada,
33.7%, 36 millones de personas, 2.3 carencias por esta pobreza, la pobreza extrema multidimensional, 10.5, 11.2, casi 4 carencias en promedio, lo que nos da un total de 47.2 millones de personas. Pero, además de la pobreza, es importante reconocer las dos cuadrantes que están aquí. La vulnerabilidad por ingresos, 4.5% millones de porcentaje y 4.8 millones de personas, y 33% y 35.2 millones de personas en pobreza, en vulnerabilidad de carencia social. Estos elementos son importantes. Déjame hacer alguna historia de cómo la población es distinta entre las diferentes cuadrantes. Por ejemplo, el primer cuadrante, el de la vulnerabilidad por carencia social. Un ejemplo que hemos sacado de las estadísticas del propio INEGI es el siguiente. Una persona que es trabajador por su cuenta, que gana, digamos, 28,000 pesos en promedio, no tiene seguridad social y va a cumplir 62 años. Esta persona es difícil llamarla pobre por su nivel de ingresos mensual. Sin embargo, es una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque ese trabajador independiente sin seguridad social, posiblemente sin acceso a la salud, es posible que tenga algún problema, algún accidente que lo haga vulnerable y que lo haga entrar a la pobreza debido a que no tiene uno de los derechos sociales, que es la seguridad social. Entonces, esa es una persona vulnerable. Otro ejemplo, una persona que trabaja, que bajaron sus ventas, que tiene casa propia con todos los servicios, que paga seguridad social voluntaria, que terminó la preparatoria, pero que hace 4 meses los costos de su empresa son mayores que sus ingresos y su ingreso ha venido bajando, lo cual lo coloca en un punto de aquí a una vulnerabilidad por ingreso. Si esta persona continuara por algún tiempo con este problema de ingreso, es posible que caiga en la pobreza y por lo tanto es relevante que el Estado monitoree no solamente las personas que ya están en la pobreza, sino las personas vulnerables por estos dos elementos. Otro ejemplo, la pobreza moderada. Un trabajador jornalero que su casa no tiene agua entubada, su ingreso está por debajo de la línea de bienestar y terminó la preparatoria. Esa persona es una persona pobre moderada. O la pobreza extrema, otro ejemplo sacado de las estadísticas de la encuesta, una mujer que tiene 15 años, dejó de estudiar para ayudar a su familia, vive en una casa con un dormitorio donde duermen 8 personas, llegó a primero de secundaria y no tiene seguro social y a veces comen una vez al día por falta de recursos. Es una persona en pobreza extrema multidimensional que tiene muchas carencias y un ingreso por debajo del ingreso mínimo económico. Por lo tanto, este es los datos para México, pero también tenemos datos importantes y por primera vez podemos medir la pobreza a nivel indígena. La encuesta de ingreso-gastos tiene por primera vez el elemento indígena con el cual podemos medir la pobreza de los indígenas. En este caso, lo que tenemos es, entre los indígenas de esa encuesta, tenemos 36.5% en la pobreza moderada, 39.2% en pobreza extrema, con 42 carencias, 3 carencias, lo cual hace en suma que la pobreza multidimensional de los pobres es de 75.7% de la población, lo cual es relevante porque es una población que hay que, como se ha estado haciendo, políticas públicas en concreto. Para hacerlo un poco más gráfico, mientras a nivel nacional tenemos esta situación de pobreza multidimensional, de vulnerabilidad, para los no indígenas tenemos 33.5, 8.5 de pobreza extrema y los indígenas tenemos 39.2 de pobreza extrema, 36.5 de pobreza multidimensional moderada, lo cual, insisto, suma 75.7% la pobreza por indígenas. Pero también tenemos otros grupos. Tenemos
niños y niñas, adultos y adultos mayores. Con la misma lógica, tenemos que entre la población de niños y jóvenes hasta 17 años, la pobreza multidimensional extrema 13.1, la moderada 40.2, lo que nos da una pobreza multidimensional de 53.3%, que es mucho mayor que el promedio nacional, mayor que los adultos, y los adultos mayores son arriba del promedio nacional, 12% el extremo contra 10.5%, 32.5% de pobreza moderada y extrema. Esto implica que con esta metodología podemos analizar diferentes grupos en cuanto a la pobreza y a la vulnerabilidad. Y también tenemos el ejemplo de los estados. Ese es el mapa de la pobreza multidimensional por estado. En el caso, por ejemplo, de Sonora, que es un estado del norte con riqueza amplia, tenemos en pobreza extrema 4.2%, 22.5% en pobreza moderada, y estos porcentajes en la pobreza, en la vulnerabilidad, 39% vulnerables y 44% vulnerables. Y en Chiapas es el extremo de las cifras de pobreza y vulnerabilidad. Tenemos en Chiapas 35.4 de pobreza extrema, 41.3 de pobreza moderada, con lo que tenemos 76.7% de la pobreza multidimensional en Chiapas. Son contrastes en los estados. En el comunicado de prensa ustedes podrán ver el resto de los estados. Y a nivel de mapas tenemos, por ejemplo, el número promedio de carencias de la población en situación de pobreza. Tenemos, como podríamos esperar, que el sur-sureste tenemos un promedio de carencias de la población pobre multidimensional más alto que el norte o que incluso el centro. Y también podemos analizar a nivel de carencias individuales cómo está la población en las diferentes carencias. Por ejemplo, podemos advertir que la carencia más alta es el acceso a la seguridad social, con 64.7 de la población que no tiene seguridad social, 40.7 servicio de salud, 21.7 rezago educativo, 21.6 sin acceso a la alimentación, que es una forma novedosa de medir acceso a la alimentación. Tenemos un conjunto de preguntas novedosas en la encuesta en donde se le pregunta a la población si por falta de recursos económicos han tenido problemas de alimentación reciente, y esta variable, reconocida mundialmente, va cambiando año con año y nos permite saber este elemento. Esta cifra, de hecho, coincide con el porcentaje de la población de niños con anemia en el país en 2006. Siguiendo la recomendación de Sabine Alcaire y James Foster, con esta gráfica podemos ver la contribución de las carencias por entidad en el país y reconocer algo que la gráfica anterior decíamos: casi para cualquier estado y también a nivel nacional, la carencia que más contribuye a la pobreza multidimensional es el acceso a la seguridad social, que es el amarillo que está acá. Y en segundo lugar, el acceso a la salud, que es este azul más claro, que es en general el segundo lugar que contribuye a la pobreza multidimensional en prácticamente todos los estados. El índice de Gini, ya lo decíamos, es una medida de dispersión, y aquí tenemos los estados con una mayor concentración de la población, la mayor dispersión de la población, que otra vez el sur-sureste, pero también aquí aparece, por ejemplo, Chihuahua como uno de los estados con mayor desigualdad, con disparidad entre la población. El rezago educativo. Y finalmente, unos últimos ejercicios para ver qué aplicación de política pública necesitamos. Si tuviéramos políticas económicas adecuadas, la pobreza podría reducirse haciendo que la población tuviera mayores ingresos vía un mejor crecimiento económico y una creación de empleos. La política económica es fundamental para reducir la pobreza
y mejorar el bienestar de la población. Pero no solamente esa, también es cierto que estrictamente la política social, es decir, acciones que tengan que ver con acceso a la salud, a la alimentación, a la educación, harían que la pobreza fuera menor porque tendríamos todos menos carencias en promedio. Pero no solamente eso, también esta metodología dice que acciones y políticas focalizadas son importantes para la población en pobreza, pero no son las únicas. Es importante tener, por ejemplo, acciones universales tales como seguridad social, educación para todos, acceso a la salud, crecimiento económico, que son acciones que tienen que ver con elementos universales. Un ejercicio que hicimos como para ver qué pasaría con las cifras de pobreza y de vulnerabilidad si tuviéramos en México una cobertura universal de salud y de seguridad social que hoy no tenemos. Con esas cifras, la pobreza extrema bajaría a 3.8 y la pobreza moderada bajaría a 28.1, con lo cual tendríamos una menor pobreza a partir de una acción universal e incluso menores niveles de personas vulnerables por carencia social y vulnerables por ingreso. Por lo tanto, el complemento obvio de los programas sociales bien focalizados que funcionan bien son acciones universales de este tipo. Así también acciones para mejorar la dispersión social, tales como políticas como la no discriminación, mejorar las redes sociales, el abatimiento de monopolios, mejores servicios para la población en pobreza, impuestos redistributivos, son acciones que harían mejorar la cohesión social del país. Finalmente, creemos que esta es una aportación histórica a la política social, ya que permitirá profundizar en el estudio de la pobreza, analizar, además del ingreso, las carencias sociales desde una óptica de los derechos sociales. Esta metodología es la metodología oficial de pobreza multidimensional del país, pero también es cierto que para continuar con algunas de las cifras que ya conocemos y para evitar romper con las cifras de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonio, por un par de años tendremos también, el Coneval tendrá la estimación de esas cifras por varias razones. La primera es que sería realmente muy raro o muy sospechoso que ahora que la pobreza va subiendo, el Coneval tiene una medición distinta y ya no hiciera la previa. Para ser transparentes, por los siguientes 2 años, el Coneval continuará estimando la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades, la pobreza de patrimonio, para que la población vea con esa metodología cuál ha sido la evolución de la pobreza, en donde seguramente, por ejemplo, en 2009 puede ser más complicado que en 2008. Esa medición la seguiremos haciendo por transparencia, pero también tendremos a partir de ahora la medición multidimensional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Vayamos ahora a presentar a nuestras siguientes ponentes. Ella es la doctora Sabina Alcaire, doctora en Economía por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como directora del Oxford Poverty and Human Development Initiative de la Universidad de Oxford. Sus líneas de investigación incluyen mediciones multidimensionales de pobreza y libertad individual en Asia del Sur y Latinoamérica, el enfoque de capacidades y el desarrollo humano. Le acompaña el doctor Foster, quien recibió el grado de doctor en Economía por la Universidad de Cornell. Fue profesor de la Universidad de Purdue y de la Universidad de Vanderbilt, antes de unirse a la Elliott School of International Affairs de la Universidad de Georgetown, donde actualmente colabora. El trabajo de investigación del Dr. Foster se enfoca en la economía del bienestar, para lo cual utiliza herramientas económicas para evaluar el bienestar de la población. Es coautor de uno de los trabajos más citados en el estudio de la pobreza, en el cual se introdujeron los índices FGT,
que han sido utilizados en miles de estudios y que sirvieron como base para orientar el programa Progresa Oportunidades. Les pedimos por favor al doctor Foster y a la doctora Alcaire nos ofrezcan su participación. Muchas gracias. Co-panelists, colleagues, distinguished ladies and gentlemen, it is a great joy to be here. One of the excitements of academic life is the ability once in a very long while to collaborate in an intense and rigorous process that reaches from the academic to the practical, from the dream to the reality. James Foster and I have been impressed throughout our interaction with Coneval by the excellence and competence of all of the different teams involved, their commitment to the poor, and their kindliness. And we would like, first of all, to express our admiration and our affection for the committee, for Coneval, and for Gonzalo, and to thank them for their leadership in developing this measure of multidimensional poverty in Mexico. In our eyes, this is an historic moment as Mexico leads the way for other developing countries and indeed developed countries who seek a multidimensional representation of poverty. OFI are honored to have contributed to this process, and in the next few moments, we will try to explain a little the links between Coneval's methodology and our own. And first, I would like to say that we have also learned a great deal from this interaction, and it has enriched what we have done and will do in the future. The Oxford Poverty and Human Development Initiative was founded in 2007 with 3 advisors, Amartya Sen, Tony Atkinson, and Sudhir Anand. And we follow the work of Professor Sen, and particularly his understanding that poverty is multidimensional. There are good reasons, he writes, for seeing poverty as a deprivation of basic capabilities rather than merely as low income. And in this work, we therefore are trying to develop normatively grounded approaches to the measurement of multidimensional poverty. These measurement methodologies, following Sen's work in 1976, have 2 components, which you have already seen in the presentation. The first is identification, who asks, who is poor? And I confess James and I had several warm evenings this summer trying to work out and formalize and understand Coneval's method of identification. And the second is how to aggregate the data from all poor people into one measure that can best represent poverty. So I will turn to James Foster to sketch that methodology, and then I will share with you some of the other groups that are using and are about to use this work. She will be back. In our paper, we constructed a multidimensional methodology for measuring poverty, which included answers to 2 questions. Who is poor? And the way that it was done was based on an idea that the breadth of poverty in a multidimensional environment matters. How many dimensions? How broad the poverty is of the person who is deprived of social rights. And secondly, we answered, how much poverty is there? Having found out who is poor, how much poverty is there? The second question of aggregation. And there are various answers to that included in the document of the committee. 1, the head count ratio, the percentage of the population who falls into a particular definition of the poor. How many poor over the total population under consideration? The second, and the one I will focus on here, is the breadth
dimension. And Brett then tries to understand, on average, how deprived, in terms of the breadth, number of deprivations, is the population on average experiencing. And this is the difference or the newer approach that is being provided us here. Headcount has been used before in various ways, but this is really an interesting part of it. So in the graphs, you saw the percentage, and then you saw a sense of how many deprivations. Both of those components are important. Both of those components convey very interesting information, very relevant for poverty policies. And then in our paper, we went further and combined the two individual dimensions into one overall measure that was called intensity in the document. This first measure, and we had others in the document, is very simple, a product of two other measures, but very intuitive, very powerful. So underlying the document, we know, is this one way of combining the two. There are many others. Let's talk about each of these dimensions for just 1 second, and then I'll turn it back for examples to my colleague. The headcount ratio, the percentage of the population who is poor. This is an extremely useful, what would be called partial measure. That's a term coined by Professor Sen and myself in our book. A partial index gives you very important information. In this case, the percentage of the population who is poor. That is directly understandable. It's an important component of poverty. But what it doesn't show is the breadth of poverty. How poor are these people in terms of the numbers of deprivations? So Coneval, if you used, of course, H itself alone, it wouldn't go all the way to give the types of information that are needed. To identify the contribution in particular of each dimension, one needed to look at a kind of measure that would include the breadth. And it wouldn't satisfy various properties. Now here's the second component. The second component, the breadth of poverty. The average number of deprivations among the poor, you know, if it's 3 out of the 6, 50%. If you're deprived in 4 out of the 6 on average, the higher percentage. Okay? So what is this? A very important and useful partial index of poverty. One that gives you information on how deprived the people under consideration are. Of course, what it doesn't show is the percentage of the population that's poor. It's orthogonal to that. The two of them together, of course, help to give you the full picture, and one way of combining them for the purposes of tracking them both simultaneously over time and space is potentially to multiply them. And we've talked about this quite a lot in subsequent work. It's a measure of intensity, and it can be broken down into two dimensions. It could be useful for tracking poverty. It can be decomposed so that each dimension is related directly to the overall product, and so forth. I'll let my colleague continue with examples as to where these measures are being used elsewhere in practice. Mexico is leading the rest of the world in this. So just to conclude, first of all, the M0, which Coneval calls the intensity of poverty measure, together with the headcount and the breadth of poverty, has been applied to 25 countries at last count, and more are underway. This methodology has been widely presented also in academic circles, as well as international institutions and universities, and other applications related not to poverty, but to governance or child poverty, quality of education, and the targeting of social programs have also been developed. The one country that has adopted this methodology for a well-being measure
is the Kingdom of Bhutan, who used it for their gross national happiness index. So it has a happy feeling, which was a 9-dimensional, multidimensional measure, which chose sufficiency cutoffs rather than poverty cutoffs, and was released in November 1928. There are also a number of other countries who are in the process of considering this measure, and some others that are under pressure to do so, the UK being on the list. But of perhaps greatest interest to this group is that in 2010, the United Nations Development Programme, PNUD, will release its 2010 Human Development Report, where it is rethinking measures of human development. And one of those will be a multidimensional measure of poverty, using the intensity measure, a version of it that CONEVAL has here launched, and applying it to over 100 countries, both developing countries and developed countries. There will also be in that report, naturally, a box and an acclamation for Mexico's leadership. So these are the works to date, and we look forward to seeing also how this develops in this country. Thank you. Muchísimas gracias. La participación de la doctora Sabina Al-Khairi y del doctor James Foster. Ahora el doctor David Gordon, profesor de Justicia Social y director del Towson Center for International Poverty Research en la Universidad de Bristol, Reino Unido, nos hablará sobre los derechos humanos y la pobreza en la Unión Europea. Él es un reconocido experto en materia de pobreza y desigualdad a nivel internacional, temáticas sobre las cuales ha escrito y editado más de un centenar de libros, documentos e informes para organismos como el UNICEF. Además, se ha desempeñado como profesor e investigador de la School of Policy Studies de la Universidad de Bristol. Actualmente es miembro del Experts Group on Poverty Statistics de la ONU, Grupo Río, al que ha contribuido en el reciente informe Compendium of Good Practice in Poverty Measurement. Dr. Gordon. Buenos dias. I am going to talk in English because my Spanish is too terrible to inflict upon you. I would like to thank CONEVAL for giving me the honor to talk to such an important meeting. And I would also like to congratulate CONEVAL on this extremely important work they have done. I believe that Mexico, with this new measure, will lead the world in how multidimensional poverty should be measured. Countries in the European Union need to learn from Mexico's example, and not just in the European Union, but around the world. I'm going to talk briefly about human rights and poverty in the European Union, because the underlying conceptual basis for the multidimensional measure of poverty in Mexico is a human rights, a social rights perspective. The idea that poverty can be ended comes from the radical thought surrounding the French Revolution. It was argued in 1794 that poverty was not a result of natural law or divine will, it was not an act of God, but was caused by the present imperfections of the social arts. It was further argued that poverty could be ended by universal provision of pensions, grants to the young, sickness benefits, and state education, by the fulfillment of social rights. There has been a long history of anti-poverty policy in Europe, going back 400-500 years. At first, the purpose of this policy was the relief of indigents, to prevent starvation, and that was largely successful. Then it became thought that poverty was caused
by the bad behaviour of the poor. That they were lazy, they did not work, that they spent their money on the wrong things, and the policy became the relief of destitution. The idea was that the social and human rights of the poor would be taken away, that they would not be allowed to live together, they would not be allowed to live at home, they would have to go to a workhouse in the UK, that their social rights would be taken from them, and this would make them change their bad behaviour, and therefore poverty would be reduced or disappear. This policy was pursued for over 100 years. It did not work. You cannot eradicate poverty by removing the human rights of poor people. We know this from our own bad example. In the 20th century, the second half, we had welfare states develop, which led to a great reduction in poverty, but not the eradication. And now in the 21st century, the policy aim is to eradicate poverty by fulfilling people's basic economic, social and cultural rights, as well as, of course, their political and civil rights. The definition of poverty used in the European Union is one that has been taken from the academic research of Professor Peter Townsend, who was my colleague for many years, and it has been in place since the 1970s. The poor shall be taken to mean persons, families and groups of persons whose resources, material, cultural and social, are so limited as to exclude them from the minimum acceptable way of life in the country in which they live. This is poverty in terms of not having enough money and not having enough goods and services to participate as a citizen in the society in which you live. You are excluded from the basic rights, the basic goods, the basic ways of living of the majority in your own society. Poverty and human rights are very inextricably linked. Firstly, human rights conventions like the UN Convention on the Rights of the Child are universal values. They are not Mexican values, they are not European values, they are not Asian values, they are values that everybody, every country in the world has signed up to. Secondly, Mary Robinson, who was President of Ireland and the former UN High Commissioner of Human Rights, has argued a human rights approach is important because it provides a framework of obligations that has the power to render governments and, more importantly, states accountable to their populations. And lastly, a human rights approach is considered to be important because it shifts the emphasis of debates about poverty away from the personal failures of the poor towards the problems that have been created by nation states and international organisations. Hence, poverty is no longer, in this context, described as a social problem, but a violation of fundamental social and constitutional rights. Human rights opens up the analysis of the structural causes of poverty, rather than only the symptoms, and the impact of government action or inaction on people living in poverty. In this sense, the goal of human rights is to render power accountable, to reconnect power with obligations. This is not about one government or another government. It is about the state fulfilling its constitutional obligations, its international obligations, its national obligations to the whole population, not just the population that is poor. Human rights entails a shift in perspective from need and charity to social and legally guaranteed entitlements and duties. States have a legal obligation for which they should be accountable. Seen through a human rights lens, poverty is neither natural or inevitable, but becomes something done to people for whom citizen actors bear responsibility.
There is no human right not to be poor, but the United Nations has made very clear that every country in the world has a minimum core obligation. That countries where people are deprived of food, primary health care, shelter, housing and education are prima facie not fulfilling their duties to meet the human rights of the population. One of the main challenges of the 21st century, according to the UN, is poverty eradication. A decent standard of living, adequate nutrition, healthcare, education, decent work and protection against calamities are not just development goals, they are also basic human rights. Finally, a human rights theory leads you to see that poverty is multidimensional and therefore should be measured multidimensionally, and Mexico is leading the world in doing this. The full package of human rights provides a lens through which poverty is seen as multidimensional, encompassing not only low income, but also other forms of deprivation and loss of dignity. There has been a long history of poverty being seen as a problem of governments not fulfilling their obligations. Over 200 years ago, in the humanities, the great diarist Samuel Johnson argued, where a great proportion of the people are suffered to languish in helpless misery, that country must be ill-policed and wretchedly governed. A decent provision for the poor is a true test of civilization. And I have a short time, so I will leave you with the words of Charles Darwin, the great biologist and evolutionist. He argued that if the misery of our poor be caused not by the laws of nature, but by our institutions, great is our sin. Thank you very much. Muchísimas gracias al doctor Gordon por su presentación. Para hablarnos sobre la pobreza en América Latina desde la perspectiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Pérez. Permítanme presentarlo. Él obtuvo el título en Ciencias Económicas y es ingeniero comercial por la Universidad de Chile. Su línea de investigación se centra en la medición de la pobreza, tema sobre el cual ha elaborado diferentes investigaciones, en particular para el caso chileno y América Latina. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL. La unidad bajo su dirección es encargada de promover el desarrollo de la estadística y de mantener y ampliar los bancos de datos de información metodológicamente compatibles sobre la situación económica y social de la región, supervisar y preparar estudios sobre el proceso de desarrollo futuro de los países de América Latina y el Caribe y realizar actividades de cooperación técnica en las esferas de la estadística y las proyecciones económicas. Licenciado Juan Carlos Pérez, gracias por su participación. Muchas gracias y muy buenos días. Querido amigo y demás, Fernando Cortés y demás consejeros del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, distinguidos académicos de instituciones nacionales e internacionales que nos acompañan, amigos y amigas. Déjenme primero que nada agradecer esta invitación porque a juicio personal y de la CEPAL es un acto muy significativo, donde se da culminación, no término, pero se culmina, se consigue alcanzar el cierre de una etapa que sin duda reviste una importancia muy particular para el país, pero también ofrece una serie de lecciones que debiéramos mirar con muchísima atención desde una perspectiva más amplia que involucra a los otros países de América Latina. También quisiera felicitar al Coneval y por su extensión al gobierno, al Congreso y a la sociedad mexicana,
por haber asumido el desafío de proponer una medición de la pobreza que intente dar cuenta de la complejidad de este fenómeno. No es menor asumir eso desde una perspectiva oficial, porque sabemos que desde el punto de vista técnico el campo está todavía muy abierto para la discusión y para las propuestas, pero revela una clara disposición desde la óptica de la política de que es un tema que bien merece investigarse, conocerse, plantearse, analizarse, bajo el intento de cubrir la mayor cantidad de dimensiones que lo componen. Y en ese sentido creo que hay en esto un mérito muy grande. También, por cierto, felicitarlos por los resultados que hoy día se nos han dado a conocer, por la metodología y también por las mediciones que ya se obtienen aplicando esa metodología. Pero yo quisiera poner un acento especial en felicitarlos por el proceso. Creo que la riqueza que está implícita en el trabajo y la manera de organización que ha tenido ese trabajo en los últimos 4 o 5 años ha sido extraordinariamente aleccionadora, porque efectivamente ha dado cuenta de un esfuerzo que no está recluido única y exclusivamente a una élite que asume la tarea de proponerle al país una solución técnica de cómo medir la pobreza. Ha habido un involucramiento muy amplio del mundo académico, pero también del mundo político, de la gente que tiene la responsabilidad de trabajar día a día por superar las condiciones de pobreza desde el aparato público, también desde la sociedad civil, y todos han tenido un espacio para poder aportar su voz. Nunca un resultado, y lo digo desde una dilatada experiencia de trabajo en la CEPAL, nunca un esfuerzo de este tipo va a poder llegar a una solución completamente de consenso. Pero sin duda, un proceso con las características del que se ha seguido en México garantiza de que el respaldo, el apoyo que puede conseguir esa propuesta que hoy día se hace, sea el más amplio posible, dejando siempre abierto a debate aquellas materias que no están definitivamente zanjadas ni desde el punto de vista técnico y que admitirán siempre una diversidad de miradas desde el punto de vista político. Y en ese sentido, reitero, me parece que es de gran valor y muy aleccionador para el resto de la región el proceso que se ha seguido acá. El aporte a la reflexión y a la práctica latinoamericana en esta materia también es indudable. Esta preocupación no surge hoy día. La literatura regional ya da cuenta de esfuerzos como estos desde hace por lo menos 2 décadas hasta hoy día. Y por poner alguna cota en el tiempo, la preocupación por la multidimensionalidad del bienestar y de la pobreza tiene todavía una longevidad mayor. Pero desde luego que aquí se le está dando un nuevo impulso y se le está revistiendo de una fórmula, quizás no la fórmula, pero de una fórmula de solución que le otorga un contenido práctico, que la hace particularmente interesante para efecto de recoger en reflexiones de esta especie que se hacen en el ámbito regional y que también han sido muy tonificadas en el último tiempo al interior de muchos de nuestros países. La CEPAL recoge esas lecciones y, por cierto, también se siente muy estimulada a seguir adelante con su esfuerzo permanente y compromiso que tiene con aportar a los países de la región en este campo de combatir con mayor éxito las situaciones de pobreza. Pero lo que me pidieron no fue un comentario sobre eso, sino que una muy breve mirada, circunscrita a los escasos minutos que tenemos, sobre cuál es el estado de la pobreza en América Latina. Yo quisiera compartir 2 o 3 ideas básicas. Por eso opté por no irme por la opción de la PowerPoint, que por lo general nos toma más tiempo. Quiero recuperar 2 o 3 elementos que desde la óptica de los análisis
y el seguimiento es consignar que bajo nuestro enfoque metodológico, que es predominantemente de métrica monetaria, no es excluyente, también trabajamos con una aproximación multidimensional, pero lo que voy a comentar desde el punto de vista de algunas cifras está basado esencialmente en una medición por ingreso. Y lo que uno constata es que la región en los últimos 20 años había experimentado, había entrado en una senda de superación muy insuficiente, pero progresiva y bastante sostenida de sus situaciones de pobreza. Y lo venía haciendo de la mano de 4 grandes aliados: la recuperación del crecimiento económico, con las implicancias que eso tiene desde el punto de vista del empleo y de las remuneraciones, particularmente del empleo en los 90 y del empleo más las remuneraciones en los 2000, de la mano de una mejora distributiva que nos fue muy esquiva en los 90, pero que a partir del 2002 se fortaleció y se hizo bastante extensiva a la gran mayoría de los países de América Latina, con mejoramientos que podemos calificar de estadísticamente significativos y que sin duda reforzaron los resultados en materia de pobreza. De la mano de un Estado que desde el 90 para acá, y también con mayor énfasis en el curso de esta década, ha puesto mucho más recursos en el gasto público social. Y eso se nota desde el punto de vista de los índices de pobreza monetaria, pero también del mejoramiento que experimentan muchas de las otras dimensiones que captamos en el ámbito de las privaciones o las carencias, o en el ámbito más general de los derechos sociales, y que está incorporado dentro de esta medición multidimensional que hoy día se nos ha presentado. Eso ha sido determinante, no tanto desde el punto de vista de ofrecer grandes saltos en el valor de indicadores claves en corto tiempo, porque sabemos que muchos de ellos maduran con lentitud, pero ha ido construyendo una base, una infraestructura que hoy día permite que la región haya enfrentado en mejores condiciones la actual crisis que lo que la hizo en la crisis de mediados de los 90, originada particularmente en México, o en la crisis asiática del 97-98, o la crisis de comienzo de los 2000 con las .com, o con la crisis turca, o posteriormente Argentina o Uruguay. En esta crisis del 2009, sin duda que la región ha estado en mejores condiciones para hacer frente a los tradicionales efectos sociales que tiene la caída de los niveles de actividad económica. Y eso ha sido gracias a que se han venido haciendo relativamente bien las cosas en varios planos, y que en alguna medida se ha aprovechado un cuarto aliado que hemos tenido para experimentar esa evolución en los últimos 20 años, que ha sido una característica de nuestra demografía, una particular etapa de nuestra transición demográfica que nos ha beneficiado con el así denominado bono demográfico. Una caída de la tasa de dependencia en los hogares, una caída del tamaño medio de los hogares a consecuencia de una queda en las tasas de fecundidad. Eso ha posibilitado también de que hoy día la región haya podido invertir más en algunos sectores sociales, porque, por ejemplo, hay menos niños en nuestros colegios. Y a consecuencia de aquello, la misma inversión puede poner un énfasis especial en aumentos de cobertura, si así lo requiere la etapa en que se encuentra el país, o eventualmente un claro mejoramiento de sus niveles de calidad. Pero nada de esto está asegurado. Y hoy día todo eso que suena a historia rosa se ve amenazado. De hecho, en el curso del 2009, las estimaciones de la CEPAL ya dan cuenta de un retroceso en los índices de pobreza regional. Del 2002 al 2008 había disminuido la pobreza en 11 puntos porcentuales, de 44 a 33 puntos.
41 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza monetaria, elevaron su nivel de ingreso más allá del valor de la línea de pobreza. Solo en el 2009, 9 millones de esos compatriotas retrocedieron y cayeron nuevamente en pobreza. En crisis anteriores el desastre fue mayor, no cabe ninguna duda. Pero esto no da para hacer fiesta, para calificarlo de un gran éxito. Pero desde luego que, dada la magnitud del retroceso económico, podríamos perfectamente, dadas las elasticidades, crecimiento-pobreza del pasado, haber esperado también en esta oportunidad un retroceso social mucho más acentuado que el que de hecho se ha producido, al menos en el curso del presente año. Con la pobreza, la indigencia, la cosa ha sido algo más acentuada porque ya experimentábamos un retroceso en el año anterior, en 2008, a consecuencia básicamente del aumento en los precios internacionales de los alimentos. ¿Qué vaya a pasar en el futuro? ¿Quién lo sabe? Pero si algo existe hoy la convicción es que las condiciones que han prevalecido para hacer frente de mejor manera a la actual crisis son, la mayoría de ellas, condiciones que no están garantizadas para que se sigan ejercitando en el 2010, 2011 o 2012. Lo más probable es que enfrentemos en los próximos 2 o 3 años un crecimiento lento, débil, y particularmente un crecimiento sin empleo. Bajo esas condiciones la pugna distributiva se agudiza. Mejoramiento en la distribución del ingreso muy probablemente no se den en los próximos 2 o 3 años, al menos de la magnitud de los que conocimos en los pasados 6. El bono demográfico no se extingue tan automáticamente, pero se puede aprovechar como una gran oportunidad, pero también se puede desaprovechar. Las finanzas públicas han sido sometidas a una gran tensión en los últimos años, y particularmente a consecuencia de esta crisis. Estábamos en mejores condiciones para hacer los desembolsos que requirió estabilizar estabilizar desde el punto de vista social la caída de los niveles de actividad económica. Pero eso no son condiciones que se mantengan en los próximos años, sobre todo con un crecimiento más bien débil, más bien lento. Por lo tanto, tenemos que poner un acento especial en que no hay una manera estándar de salir de esta crisis, sobre todo cuando el panorama futuro tiene los rasgos que comentamos. Pero lo que es claro es que hay mejores maneras de encarar la salida de una crisis y hay mejores maneras de encarar las crisis futuras que se vienen. En el último panorama social de la CEPAL le dedicamos 2 capítulos a analizar una que nos parece de la mayor importancia para el mediano y largo plazo. En América Latina, precisamente por la etapa de la transición demográfica en que se encuentra la mayoría de nuestros países, lo que se viene es una crisis del cuidado. Es una crisis en la cual hay que rediseñar completamente, así solo fuera por esa circunstancia, la arquitectura de los sistemas de protección social que hoy día prevalecen en nuestros países. Y esa no es una tarea menor, pero es claramente una componente estructural, una componente estratégica que debe ser acentuada hoy, porque forma parte de la manera en que podemos salir con mejores resultados de la presente crisis. También fortalecer el ingreso, y con esto termino. Si algo se ha demostrado a consecuencia de la manera en que la mayoría de nuestros gobiernos encararon la crisis del 2009, es que los efectos sociales negativos de un retroceso de la actividad económica se pueden paliar, y se pueden paliar en el corto plazo con un grado de éxito importante, cuando existe la disposición y la voluntad política de hacerle frente, y cuando hay capacidad para comprometer recursos, sabiendo de que la casa está en orden, y que aun cuando nos lleven a incurrir en déficit, la situación es suficientemente sana como para que esos déficits puedan ser adecuadamente cubiertos en el mediano plazo. Pero sin voluntad política es poco lo que se puede conseguir en materia de limitar los efectos sociales de las crisis económicas.
Esta no es una crisis exclusivamente económica, no quiero ponerme en la óptica triunfalista. Ha tenido efectos sociales muy negativos y los puede todavía acentuar aún más. Pero sin duda que se ha tenido mejores resultados de cara a la magnitud que se esperaba podía tener la crisis en nuestro país. Para eso, el mejor conocimiento que ofrecen prácticas metodológicas y políticas como la que se comenta en este acto, de lo que es el fenómeno de la pobreza, sin duda que representan ayudas muy sustanciales para encarar con mejores resultados las situaciones adversas. Y en ese sentido no me cabe más que reiterar las felicitaciones a México entero, a través del Coneval, quien institucionalmente ha encabezado este proceso, por haber asumido esta tarea y dotar al país de mejores condiciones para entender, para analizar, para monitorear, para diseñar sus políticas en el campo del bienestar y la pobreza. Muchas gracias.